Vamos a darle pase a este nuevo grupo, a esta mesa de diálogo, liderada por el culpable que yo esté aquí, Huáscar Escurra. Por favor, adelante, un fuerte aplauso para ellos. Gracias, hermano. Por favor, pase por aquí. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Buenas, ¿cómo le va? Mucho gusto. Hey, adelante. Se resolvió. ¿Comenzamos? Cachín, ¿puedo? Sí. No, nada, quería tu go. Bueno, nada, puedes comenzar, por favor. Gracias. Hola a todos, yo soy Huáscar Escurra, muy agradecido por esto, ¿no? Tener auditorio lleno, la verdad, lo llena uno de alegría. Contento de compartir panel con amigos abogados y también con mi nueva amiga psicóloga, Margarita Díez. En este panel vamos a hablar sobre los testigos de hechos. Bueno, yo soy abogado, como saben, me dedico a arbitraje, principalmente soy abogado patrocinante en arbitrajes y trabajo mucho con testigos. De hecho, los testigos son mi primera aproximación al caso cuando el cliente viene y nos cuenta lo que pasó. La pregunta central es esa, ¿qué pasó? Y nuestro trabajo consiste en entrevistarlos con los protagonistas de la historia para sobre la base de eso luego presentar un caso que tenga el sustento adecuado, ¿no? Pero Margarita, que la conozco hace 2 días, me cuenta que hay memorias falsas y hay memorias verdaderas. Y eso me ha movido los cimientos de lo que hago todos los días, ¿no? Margarita hoy día nos va a explicar cómo es esto de las memorias falsas y memorias verdaderas y cómo en el proceso de preparar a los testigos podemos terminar influyendo en sembrar falsos recuerdos en ellos. Y con eso podemos terminar afectando el proceso de toma de decisión de los árbitros. Entonces el tema es sin duda un tema muy interesante. Margarita va a ser nuestro keynote speaker, porque lo que queremos hacer hoy día, los abogados del panel y ustedes, abogados de la audiencia, es aprender algo adicional a lo que ya conocemos como abogados. Margarita es catedrática de Psicología de la Memoria en la Universidad Autónoma de Madrid y está precisamente dedicada a la investigación de los factores empíricos que pueden incrementar el efecto de sugestión y la creación de recuerdos falsos, así como las diferencias entre estos y los recuerdos verdaderos. Entonces, va a ir realmente al fondo del asunto desde la perspectiva de la psicología. Me acompaña también Arturo Pino. Arturo es socio del área de proyectos de Clyde & Co. en Chile, donde lidera la práctica de arbitraje de construcción. Tiene más de 20 años de experiencia en la ejecución de proyectos de construcción nacionales e internacionales, principalmente en la industria de la energía eólica y fotovoltaica. También nos acompaña Luis Enrique Graham, amigo mexicano. Luis Enrique es socio de la firma Hogan Lovells, está enfocado en la práctica del litigio arbitral y en la práctica de derecho comercial. Luis Enrique es abogado en arbitraje, también árbitro internacional muy reconocido, e integra diferentes comités encargados del crecimiento del arbitraje en Latinoamérica, como por ejemplo, y estos son solo unos ejemplos, el Grupo de Trabajo de Arreglo de Controversias de UNCITRAL, el Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI y el Comité Asesor Internacional del Centro Internacional de Disputas ICDR. También nos acompaña en la mesa hoy día Daniel Linares. Daniel, además de amigo y vecino, es socio fundador del Estudio Linares, tiene más de 30 años de experiencia en litigio judicial y en arbitraje. Daniel está reconocido en múltiples rankings internacionales y se destaca, y aquí hablo
por experiencia directa en casos que hemos trabajado a veces como equipo, se destaca por un enfoque muy meticuloso y su habilidad para encontrar soluciones simples a problemas muy complejos. Entonces tenemos una mesa muy experimentada y comenzamos con nuestra keynote speaker Margarita, que tiene una presentación PowerPoint para nosotros. Gracias. Lo que tengo también es que ya he metido la pata con el micrófono, entonces voy a utilizar este. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que tengo que agradecer a Javier y a Sonia y a Alfredo Ular lo bien que me lo pasé en Madrid. Entonces, yo creo que eso ha promovido el que finalmente, en cuanto me dijeron de venir a Lima, dije que sí. Y estoy encantada de estar aquí, muy agradecida y, como siempre, tratando de disfrutar del Open, que yo creo que es lo que es el origen de esto y yo creo que es también el objetivo. De manera que, bueno, voy a intentar ver, a ver si la presentación, no sé dónde la veo. Yo la veo ahí, pero allí, también se ve, vale. Es que estaba viendo el Open. Vale, bueno, yo lo que quería presentar era un breve marco en el que, a ver si lo consigo, sí, en el que marcar, digamos, los hitos que pueden ser importantes a la hora de interrogar a un testigo. Entonces, es verdad que voy a hablar de los recuerdos falsos, porque a veces se pueden crear recuerdos falsos desde el punto de vista del interrogatorio, pero voy a empezar planteando el problema desde el principio. Al principio, si lo que nosotros pensamos es que la memoria del testigo tiene que de alguna manera reflejar la realidad, es decir, le estamos haciendo preguntas para que nos cuente lo que pasó en el tiempo anterior, lo que también tenemos que pensar es hasta qué punto la memoria que nos está contando ahora se corresponde, digamos, de una manera fiel con lo que había pasado. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Hay mucha gente que piensa que la memoria funciona como un vídeo, que nos dedicamos a registrar la información que está a nuestro alrededor perceptivamente y después la guardamos, y en la memoria lo único que habría que hacer sería darle al botón de reproducción y entonces relataría el testigo todo lo que vio de una manera fiel y completa. Bueno, la memoria no funciona así, sino que más bien lo que sabemos es que la memoria va a actuar a partir de como pinceladas que provienen en parte de lo que se vio, es decir, de la percepción, que ya es un proceso constructivo, también de los conocimientos que ya teníamos sobre, digamos, sobre el mundo, y por otro lado y por último ya sería el problema que tenemos que contar con el problema del paso del tiempo, es decir, cuanto estoy más cerca de la percepción es la que manda, de alguna manera, pero son a base de pinceladas, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, lo que empieza a mandar casi siempre es el conocimiento general, con algo de percepción del pasado, pero cada vez más diluido. De manera que cuanto más nos vamos alejando en el tiempo, la memoria va siendo cada vez más infiel. De manera que lo que tendríamos que plantearnos es que más bien la correspondencia entre la memoria y la realidad es más bien imperfecta, y lo que podemos llegar a pensar, desde el punto de vista por lo menos de los que lo estudiamos, es que como mucho, digamos que lo más bonito sería que fuera un buen resumen. Nos vamos a dar cuenta de que ni siquiera muchas veces es un buen resumen, pero desde luego como mucho va a llegar a ser un buen resumen de lo que había sucedido. Me parece que he pasado hacia... ¿Cómo le doy el retroceso? Vale. Entonces, lo que nos planteamos aquí, o lo que creo que estaríais todos interesados, es en el tema de cómo preguntar a los testigos, partiendo ya de la idea de que la memoria que va a tener no es una memoria perfecta. Yo sugeriría, y he puesto de antemano la idea de que estoy hablando del interrogatorio y del contrainterrogatorio, porque desde mi punto de vista, y aunque creo que estoy en desacuerdo con una buena parte de los presentes, el interrogatorio y el interrogatorio se debería hacer siempre de la misma manera. Las dos, digamos, aunque sean completamente contradictorios. Y esa misma manera sería, si nos fijamos en la calidad, ¿cuál es la mejor forma de obtener la información de mayor calidad de un testigo? Pues siempre la pregunta abierta. Lo que nosotros llamamos el relato libre sería la pregunta completamente abierta para el testigo. Cuénteme usted qué es lo que pasó. Y eso siempre sin interrumpir, porque cada vez que interrumpimos a un testigo, lo que estamos haciendo es obligarle a cortar su hilo, retroceder,
atender a lo que se le está preguntando y volver otra vez a hacer un esfuerzo de atención por continuar donde lo había dejado. En este caso, la sugerencia siempre sería dejémosle hablar hasta el final y solamente al final entonces le podemos hacer preguntas aclaratorias. A mí me parece que me faltaba información de la parte de la introducción de la historia, lo que me estaba contando, entonces lo que yo tengo que hacer es hacerle preguntas de esa parte. Nosotros además pensamos que la mejor idea sería siempre preguntar en orden secuencial. Preguntar primero por lo que nos falta de la introducción, si nos falta, por ejemplo, algo sobre los personajes o sobre el medio ambiente en el que han sucedido los hechos. Después, preguntar las preguntas aclaratorias, siempre del tipo de cuénteme más sobre el hecho central, lo que sería el nudo, y finalmente el desenlace. Aunque a veces el desenlace mucha gente lo pierde, curiosamente, ¿eh? Se sabe mucho la introducción, luego el nudo, pero el desenlace se ha quedado ahí como suspenso. Sea como sea, sería lo mejor. Y las preguntas aclaratorias siempre tomando algo de lo dicho previamente, cuénteme más sobre eso, hábleme más sobre esto, dígame qué más personas había en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, yo no estoy influyendo en absoluto en la memoria del testigo ni en lo que me tiene que contestar, no le estoy diciendo ni orientando en qué dirección. Si lo que yo quiero es, porque siempre, aunque primemos la calidad, siempre nos va a parecer es insuficiente la cantidad de información y lo que quiero es incrementar la cantidad, voy a empezar a hacer preguntas. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, porque las preguntas que se deberían formular siempre son de varias alternativas. Por ejemplo, si el testigo ha dicho que él estaba al lado de otra persona, la pregunta adecuada sería preguntarle, la persona que dice usted que estaba a su lado estaba a la izquierda, a la derecha, delante, detrás, porque a su lado puede ser cualquiera de las cuatro. Yo debo tener todas las alternativas. Si yo le pregunto, esa persona que usted dice estaba a su derecha, le estoy diciendo ya, le estoy orientando para que me diga la derecha. Le estoy quitando, digamos, como alternativas las otras tres, de manera que voy a conseguir que me dé con más frecuencia la respuesta de la derecha. ¿Qué problema tiene eso? Pues que cuando yo hago una pregunta sugestiva, no aumento la calidad y lo que incremento es el problema. Por ejemplo, cada vez que yo hago dos preguntas sugestivas, probablemente con una obtenga la respuesta correcta y con la otra obtenga la respuesta incorrecta. Si se dan cuenta, desde el punto de vista de la calidad, eso es terrible, porque yo no sé cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. He incrementado 2 puntos, digamos, de 2 datos de información, pero no sé cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. De manera que las preguntas de sí, no, o las preguntas que nos llevan en una determinada dirección, deberían de eliminarse o deberían de intentar no formularse jamás, porque producen esos errores que lo que están llevando es a la sugestión. Esa sugestión, lo que quiere decir es que cuando yo hago la pregunta y esa persona me contesta, no es que me dé una respuesta aquiescente, pero él no se la crea. Normalmente lo que yo he hecho ha sido crear en él un recuerdo falso. Ese recuerdo falso es el que nos va a complicar más la existencia, porque es muy difícil, va a ser muy difícil volver hacia atrás. ¿Cuándo conseguimos más, lo digo para tomar precauciones, cuándo se consigue más el efecto de la sugestión? Cuanto más tiempo haya pasado, sería una de las oportunidades, es decir, yo ya no recuerdo bien, entonces cada vez que me sugieren algo estoy más predispuesta a aceptarlo y a incorporarlo a mi memoria. Cuando no estuve prestando mucha atención al tema, a lo que estaba sucediendo delante de mí, por ejemplo, si yo estaba hablando por el celular, es muy posible que no estuviera, aunque estuviera con los ojos puestos en la escena, es posible que no lo haya codificado adecuadamente. En ese caso va a ser más sencillo para mí provocar, digamos, un recuerdo falso a través de la pregunta sugestiva. Por ejemplo, cuando la situación es ambigua, si estoy muy lejos, puedo ver a 2 personas que están muy cerca, incluso en contacto físico entre ellas, pero no sé si se están saludando con simpatía o lo que están es, digamos, pegándose físicamente. Estoy muy lejos entonces la situación es ambigua. Cuando yo repito la pregunta sugestiva, la repito varias veces, tengo más poder para crear ese efecto. Y, por supuesto, cuando lo que sugiero es congruente con la escena, tendría más poderío. Por ejemplo, si yo sugiero que había un elefante en un cruce de calles, la mayor parte de la gente lo estoy sugiriendo, pero la mayor parte de la gente le va a costar aceptarlo. Pero si le digo que había un semáforo, aunque no estuviera el semáforo, la pregunta que le formulo es, ¿usted estaba cerca del semáforo? Estoy dando por supuesto que el semáforo estaba ahí y muy probablemente luego me lo pueda describir y en qué lado estaba además exactamente. Y por supuesto, y aquí entramos ya quizás en la diferencia entre los
el interrogatorio y el contrainterrogatorio la autoridad que tiene la persona que pregunta o la confianza que le inspira al testigo. Normalmente el testigo de la otra parte en el contrainterrogatorio ve, digamos, está ya preavisado de que debe de andarse con mucho cuidado con las preguntas que le va a formular en el contrainterrogatorio, en el cross. Por tanto, lo que va a hacer es, ante esa pregunta, lo que va a intentar es zafarse de ella y va a intentar, digamos, no responder de la manera en que se estaba previendo. Y, por último, una cosa importante sería el resultado final, que son los recuerdos falsos, en el sentido de que nosotros sabemos que son cambios permanentes de la memoria. Es decir, no se limitan, como se cree muchas veces en el mundo jurídico en el que yo me muevo habitualmente, no se limita a que yo cambio la respuesta, es que además la persona se lo cree, lo integra y a partir de ahí lo cuenta como si lo hubiera vivido y además incluso con el factor emocional que acompaña o que le debe de acompañar. En ese sentido, es imposible recuperar la memoria original y, además, desde fuera, ninguno de nosotros hemos sido capaces todavía, cuando nos hemos creado en el laboratorio, sabemos exactamente lo que es un recuerdo falso y uno verdadero, cuando los hemos intentado distinguir unos de otros, nos vemos incapacitados totalmente. No se distinguen por la calidad, no se distingue porque el relato falso sea más corto, menos extenso que el verdadero, tampoco porque se dé con mayor rapidez, en milisegundos se dan con la misma rapidez el recuerdo verdadero y el recuerdo falso, y tampoco tienen correlatos neurológicos, no hemos encontrado tampoco que se activen diferentes zonas del cerebro relacionadas con unos o con otros, se activan exactamente las mismas. Por último, un apunte sobre la emoción, que yo creo que podía ser un tema que podía ser interesante. Yo creo que hay mucha gente que piensa que cuando el suceso es muy emocional, se va a quedar grabado en la memoria de la persona que lo ha vivido. No existe tal grabación, desde luego, y no se queda nada grabado. Pero, por otro lado, hay otros que piensan que cuando la emoción es tan fuerte, lo que se hace es que se reprime, como que no se integra. Entonces, digamos que hay como dos opiniones contradictorias. Unos piensan que se queda, digamos que es la mejor memoria, la de lo emocional, y otros que sería la peor memoria porque se queda, digamos, enclaustrada en el inconsciente. Ninguna de las dos es cierta. Lo que ocurre con la emoción es que el foco atencional se estrecha. Normalmente nosotros, cuando fijamos la atención en algo, vemos el foco y una periferia relativamente amplia de lo que hay. Cuando hay emoción, el foco se estrecha y no vemos nada de la periferia, que queda en penumbra. Con lo cual, cuando el suceso ha sido emocional, nos deberíamos fiar más de digamos, de la memoria del testigo que está respondiendo a los detalles centrales, pero menos cuando tiene que responder a los detalles periféricos que probablemente se quedaron fuera del foco de su atención. Yo no sé si con esto he dado algunas pinceladas, porque ya digo que solamente son en un marco en el que pudiera servir para el aprendizaje, dar algunas ideas sobre la memoria de los testigos. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Entonces vamos a saltar al ámbito de un arbitraje de construcción, ¿no? Y Arturo tiene mucha experiencia en arbitraje de construcción. Y suele pasar en esos casos que hay una distancia, hay un tiempo muy amplio entre el momento en que ocurren los hechos y el momento en que se plantea el arbitraje, ¿no? Entonces, de repente, cuéntanos, Arturo, cuando te toca preparar a los testigos para una audiencia y te enfrentas quizá a los problemas que mencionaba Margarita, un testigo que te dice, no me acuerdo. ¿Cómo administras eso en tu proceso de preparación del caso? Bueno, yo creo que lo primero, y para estar en tono con el hilo central del Open, es determinar si en este plato va a tener una guarnición, un acompañamiento. En ese sentido, en un arbitraje de construcción, al manejarse tanto dato técnico y preciso, es difícil suplir eso o complementarlo con la mera declaración de uno o más testigos, precisamente por lo que Margarita ha expuesto recién. Entonces el esfuerzo va en determinar primero qué tipo de testigos, si van a haber testigos o no, porque si voy a tener esta guarnición, tengo que tener la certeza de que va a complementar de manera correcta el relato que ha habido durante el proceso. ¿Cuál ha sido la historia
que se ha contado y cómo ese testigo va a ser funcional a eso. Y en esa línea es relevante al menos conocer o identificar a los testigos y determinar en primer lugar qué noción o qué recuerdos tiene libremente del caso, de la situación que se plantea. Y otra cosa que es relevante también es cómo los expresa, cómo se expresa el testigo. Puede recordar absolutamente todo, pero si lo expresa de mala manera es un problema. Y viceversa también. Puede tener una muy buena expresión oral y si no recuerda con precisión, hay trabajo por hacer. Y el principal trabajo, yo creo, de acuerdo a mi experiencia, es primero determinar cómo manejar la confianza del testigo en sí mismo en la audiencia. Es decir, primero, mientras voy a ir rescatando los datos, al conocerlo, es cómo ese testigo se va a sentir en la audiencia, cómo le voy a dar un ambiente o cómo voy a recrear esa situación previa por medio de algún simulacro, por medio de explicarle y coacharle un poco de cómo se va a enfrentar a un tribunal, a otros abogados y ver cómo reacciona ante eso. Porque aún teniendo una correcta expresión y recordando los hechos en una reunión previa, puede ser que la falta de confianza le juegue en contra. La falta de recuerdo, bueno, al menos nosotros como equipo lo que buscamos es evitar esa inyección de recuerdos que mencionaba Margarita. Principalmente nos enfocamos en la participación que ha tenido el testigo, los documentos que puede haber suscrito o no, en aquellas comunicaciones en las que puede haber participado de manera objetiva, porque efectivamente también en una audiencia se puede ver expuesto a que se le contraste con algún documento, con algo que puede no recordar y parece legítimo también advertirle que un documento lo firmó, lo que recuerda de ese documento, las circunstancias, etcétera, para poder trabajarlo ya sea en la audiencia o previo a eso en este trabajo de confianza, pero de generación de confianza. Pero como te decía, Huáscar, creo que lo principal es ver cómo ese complemento al relato va a ser utilizado y perfectamente también existe la posibilidad en algunos casos de que si el plato está completo y si está el relato bien construido con los informes periciales y documentación, a veces una guarnición puede también afectar esa sensación, esa experiencia que puede tener el árbitro. Ahora, digamos, considerando los problemas que nos mencionaba Margarita, los que ahora nos comentas tú, Arturo, en cuanto a cómo manejar testigos que no recuerdan, quisiera ahora moverme a Luis Enrique. En tu experiencia, Luis Enrique, como abogado y como árbitro, ¿cuáles dirías tú son las claves para que una declaración testimonial sea exitosa? Bien, muchas gracias, Huáscar, y un placer estar siempre con buenos amigos en esta bella ciudad. Una declaración exitosa requiere primero que se diga la verdad. Y no solo es un tema deontológico, que lo es, sino que un testigo que no dice la verdad es un testigo que va a ser sorprendido. Si los trabajos que hagan previos los abogados de la parte contraria que lo van a interrogar, si lo hacen bien, lo van a destruir. Punto número uno. Bueno, para que sea exitosa, yo creo que lo primero es que aún decir la verdad no es sencillo, y no hablo de ese compromiso ético, sino que ejemplos como los que has mencionado, de algo que ocurrió hace mucho tiempo, hechos complejos, no es estuvo o no estuvo, sino hechos mucho más complejos que ello, requieren de un ejercicio de esfuerzo, nos ha dado razones nuestra colega, de por qué existe la posibilidad de que haya distorsiones en la memoria, de buena fe, pero finalmente serán distorsiones y eso puede afectar la credibilidad del testigo. Entonces, esto requiere de estudio, requiere de preparación. Cuando soy abogado de parte, el equipo de abogados del que soy uno de los integrantes, una de las cosas que hacemos es, le explicamos al testigo a lo que se va a enfrentar. Porque un primer reto es que supere la soberbia. Me van a preguntar de lo que yo sé, a ver, lo que yo hice,
yo reto a cualquiera que lo que hizo hace un mes, no hace 3 o 4 años, vamos a entrar a detalles. Y si cualquiera de ustedes se pone a revisar el expediente, los correos que se enviaron, las declaraciones de otros testigos, de lo que esa persona hizo hace un mes, si no se preparó, si no estudió, lo van a destrozar. Entonces se requiere ese ejercicio para llevarlo a la humildad. Recuerdo un caso de alguien que hubiera sido un pésimo testigo y seguramente muchos abogados con prestigio y experiencia que aquí veo han tenido esta anécdota. Ese testigo soberbio no toma en serio las cosas, le pedíamos para prepararlo, y prepararlo es prepararlo para este desafío, no es para decirle lo que tiene que decir e inducirle a lo que no sea la verdad, hay que prepararlo para ello. Y no lo tomaba en serio, por más que le decíamos, hablamos con él, estaba muy ocupado, ¿no? Muy ocupado. Que otra de las cosas que no es materia de esto es, ¿y por qué no lo toman a veces en serio? Porque en cualquier compañía, la mente con la cual está programada uno de sus directivos, ejecutivos, técnicos, no es para ir a pleito y ganarlos. Ese es el trabajo nuestro, no es el de ellos. Entonces se ve con desgano. Pero, bueno, ¿qué hicimos? Los sometimos a una sesión de terror. Dijimos, a ver, vamos a hacer un simulacro, ¿no? Y la verdad es que lo destrozamos. Y esto lo han vivido muchas personas muy expertas que aquí están. ¿Qué hay que hacer, me parece, para tener esa gestión exitosa de la testimonial? Yo tengo presente y comparto mucho esta anécdota soy un aficionado al montañismo y al senderismo. Y uno de los grandes, de los muchos alpinistas, montañistas, Ed Viesturs, él en su lucha por conquistar los 8000 batalló muchísimo al grado tal que estuvo a punto de perder la vida en una expedición que no logró cima en el Annapurna. Y en 2 veces no lo podía subir y era el que le faltaba para completar los 8000. Se topó con un entrenador que le dijo, yo sé cómo lo vas a subir, te voy a preparar para hacerte la vida imposible. Y su entrenamiento fue mucho más duro, mucho más agresivo en el gimnasio que lo que iba a enfrentar después. Eso es lo que creo que hay que hacer con un testigo, que va a decir la verdad, pero que tiene que estudiar, tiene que estar preparado a una batalla de abogados que cobran muchos dólares durante mucho tiempo, van a saber de memoria con más detalle él muchas cosas, solo así se puede ser un buen testigo. Ahora, para darnos una idea más precisa, Luis Enrique, ¿cuántas horas en promedio le dedicas a la preparación de un testigo para una audiencia? Si se puede tener una media. Preparación. Preparación. Bueno, se viene la audiencia y vamos a preparar al testigo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esa preparación? Hay 2 tipos de trabajo. Uno es el nuestro, el de los abogados. Y hay que hacer un trabajo fuerte de conocer, con ánimo también de ayudarle. El Señor nos va a recordar muchas cosas que nosotros no las vivimos, pero que las leímos. Eso depende de cada caso, la complejidad, pero es un trabajo intenso para hacerlo profesionalmente. El otro, yo creo, y esto es lo que he intentado, tener por lo menos 3 sesiones en donde lo sometemos a esa horas? tortura. ¿Cuánto tiempo cada sesión? A ver, algunas pueden ser de 3, 4, 5 horas, un día completo, 2 días completos. Es un trabajo intenso y deben estar sensibilizados los testigos a ello, sobre todo, creo que ahí es donde entra esa soberbia a convertirla en humildad. De acuerdo. Ahora quiero cruzar esto con lo que nos decía de nuevo Margarita, ¿no? Los falsos recuerdos y cómo nuestro trabajo de preparación puede sugestionar al testigo. Y ahora paso a Daniel. Daniel, en tu experiencia, la preparación del testigo, ¿no? Y coincidiendo con Luis Enrique, que ese es el tipo de tiempo y la cantidad de tiempo que le dedicamos a la preparación. ¿La preparación qué tanto afecta, en tu opinión, la posibilidad de que el testigo realmente brinde al tribunal, en el contraste con los abogados, el acercamiento más cercano, más próximo a la verdad? Voy a comenzar con mi conclusión y luego quiero citar a Margarita porque me ha encantado su disertación, coincido con ella. Yo primero pienso que en la preparación del testigo tienes 2 formas de preparar, ¿no? Uno, familiarizar al testigo, que no es un trabajo de abogado, sino que le explicas ante qué se va a enfrentar, qué audiencia es, qué tipo de interrogatorio va a sufrir, etc. Y me parece totalmente válida. Y el otro es coachar al testigo.
que es el trabajo que generalmente hace el abogado. Yo creo que ahí tenemos una contaminación tremenda de recuerdos, ¿ok? Y yo creo que ahí los abogados jugamos a ser psicólogos amateurs y finalmente no estamos jugando al testimonio, estamos jugando al testigo. ¿Y por qué estamos jugando al testigo? ¿De dónde salen los interrogatorios de testigos? Son típicos del common law del sistema norteamericano. ¿Por qué? Porque en el sistema norteamericano cuentan cuentos y le cuentan cuentos al jurado. ¿Y quién es el mejor para contar un cuento? El testigo. Y el testigo se vuelve una estrella del proceso porque es perfecto para contar el cuento. Entonces, ¿qué es lo que haces? Finalmente, tener un arma. Y tu arma es tu testigo, no tu testimonio. Porque y ahí tomo lo que ha dicho Margarita. Margarita, ¿qué nos dice? Nos dice el proceso de captación de recuerdos es complejo y muy fácil de contaminar. Lo puedes contaminar cuando lo evocas, lo puedes contaminar en el tiempo, lo puedes contaminar en una conversación, lo puedes contaminar por cómo te preguntan cuando tienes que recordar. Y sobre los falsos recuerdos quiero poner una anécdota que en este momento he caído que me pasa a mí y creo que después de esto voy a ir a terapia. Mi padre es un gran contador de historias. Y toda mi vida me ha convencido que él tiene memoria fotográfica. Y yo, por mi lado, soy una persona sumamente distraída con una muy mala memoria. Y cuando mi padre comienza a contar historias en las que yo intervengo o anécdotas familiares, yo comienzo diciendo, y esto no lo he vivido, pero cuando termina de contar la historia, yo estoy convencido que la he vivido. Y hoy día siento nostalgia por recuerdos que probablemente nunca he vivido. Porque me estoy dando cuenta en este momento que soy la novela viviente de mi padre. Y si tú me dices que un abogado me va a interrogar y me va a decir que es un falso recuerdo, yo no se lo voy a creer. Y a un psicólogo no quiero ir, porque yo no quiero malograr esta historia. Pero lo que quiero que entiendas es, ok, este es un tema científico, el falso recuerdo es una realidad. Y no es que yo mañana, si declaro que estuve con mi padre en la tiendecita blanca comiendo tal día a las 6 de la tarde, estoy mintiendo. Porque no estoy mintiendo, estoy convencido que sucedió. Yo lo internalicé, yo lo estoy viviendo y lo estoy evocando como vivido. ¿Ok? Esa es la memoria. La memoria es sumamente compleja, no es perfecta. Y cuando discutimos y ponemos un testigo en una situación hostil, ¿qué le estamos haciendo a la memoria? Es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un problema. Tenemos un problema cómo hemos jugado siempre a los abogados. Como te digo, la familiarización me parece que es necesaria, porque estás metiendo a una persona que no es un abogado, probablemente no sea un CEO con muchos callos, sino es una persona que no está acostumbrada a ese ambiente, a tener que enfrentar abogados con egos enormes y que se están ganando un bono de éxito tremendo. Entonces, tienes que poner a esa persona a manejar esa situación. Entonces, familiarizarlo, ok. Dime, Huáscar, ¿qué me quieres decir? Lo que pasa es que quisiera darle la réplica a Luis Enrique, ¿no? Para que Luis Enrique nos diga si en su criterio es legítimo coachear al testigo. Vamos a ir al coaching del testigo. Es un tema deontológico y también legislativo. Habrá que atender a cada competencia, a cada Estado nacional en el cual nos encontremos. Hay algunos países en el common law, tengo presente alguno, en que es una grave falta de ética y da lugar a una denuncia al colegio de profesionales, con lo cual puede perder la licencia ese abogado. Y en otros se considera una falta de diligencia profesional el no hacerlo. Ahora, este coacheo es muy importante, sí, para que diga la verdad y para también aconsejarlo de lo que se puede hacer. Si me permites, Huáscar, puedo compartir de verdad una de las anécdotas más divertidas que he tenido en mi vida profesional, y es un testigo experto, en donde uno de los puntos de la controversia claves era un factor financiero, un factor matemático. Y a lo que siempre procuramos decirle o le decimos al cliente es, por favor, si es un tema técnico, quiero el mejor del mundo. No sé cuánto cuesta, consiga el mejor del mundo. Bueno, la vez que consiguieron a la persona que yo creo que era el mejor del mundo en eso, por su experiencia académica, lo que había escrito. Entonces, las preparaciones eran un fracaso. Era un señor que no hacía caso a lo que le pedíamos, diría que alguien soberbio, gran conocedor pero soberbio. Nunca nos atendió. Y ya, pues, ¿qué más platicamos? Ya llevamos 2 horas. Yo sé lo que van a preguntar. Viene el día de la sesión y aquí lo combino con algo de cocina. Yo creo que un chef, desde luego los grandes chefs saben crear, van evolucionando,
pero supongo que no inventan todo todos los días y agarran todos los ingredientes que están enfrente. Pero un gran chef es alguien que tiene ese cuidado, ese tino de ir poniendo toques, ¿no? Yo lo que le pido a un testigo es, evita salirte innecesariamente de lo que tienes tú en mente decir. Pero si tú estás a cargo de la situación, no vamos a poder controlar todos los posibles escenarios, tendrás una decisión. Soy prudente, contesto a lo que me piden, o me aviento a dar cátedra, que es muy peligroso, porque ahí es donde pueden a él agarrarlo a fuego cruzado. Este testigo experto fue entre dolor de cabeza y también tal vez el mejor momento de la vida de los que fueron árbitros ahí, que los tengo muy presentes. Porque se le empieza a interrogar y el señor cuando empezaba a responder también se dirigía al testigo de la otra parte que estaba sentado y le decía, porque lo que tú dijiste no es cierto, ¿eh? Señor, está usted respondiendo nada más a las preguntas. A la siguiente, sí, porque lo que dijo esta persona, a ver, me pueden poner su gráfica porque lo voy a demostrar que no. Y ya, para terminarla, fue un testigo estrella, lo mejor que nos pudo haber ocurrido como experto. Viene la sesión del almuerzo, viene el receso, estaba él a medio interrogatorio, iba a continuar, entonces ya le habíamos dicho, y se lo confirmó el presidente del tribunal arbitral, que no podía tener comunicación con nadie ni con nosotros, porque él nos pidió si se podía sentar con nosotros. Y le dijimos, no, el presidente se lo confirma. Dice, ¿pero por qué? Dice, bueno, es que lo podrían a usted pues, instruir. Dice, estos me van a instruir sobre factores financieros matemáticos, refiriéndose a nosotros. Dice, por favor, son las reglas, ¿no? Son casos de excepción, yo diría, es el chef de excepción que sabe jugar con el toque mágico indicado, es peligroso, a veces puede salir bien. Ahora, quiero volver a Dani, porque Dani estaba por decirnos algo, creo que vinculado a O sea, si lo no- que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si nos vamos a los sistemas, por ejemplo, en Inglaterra, tú puedes familiarizar el testigo, pero no lo puedes coachar. Es más, el abogado no puede tratar con el testigo y hablar del caso. Eso no es solo antiético, eso está prohibido. Si te vas a la Corte Penal Internacional, para hablando ya de temas también penales, que se manejan muchos testigos, la Corte Penal Internacional prohíbe que haya coaching de testigos. Permite la familiarización, pero prohíbe el coaching de testigos. Entonces, la pregunta es, los abogados todos coincidimos en que no se deben imponer o no se deben generar testimonios falsos. Eso lo tenemos todos claro, es deontológico, ético. La pregunta del millón es si sabemos cómo evitar generar recuerdos falsos. Porque los abogados partimos del principio de que no decirle que mienta es nuestra obligación. Pero ¿qué estamos haciendo con el coaching? ¿Ok? Porque imagínate, tú vas a coachar a un testigo, le vas a contar tu teoría del caso, o vas a tomar la teoría de él, y al momento que comienzas a contrastar pruebas vas a hacer un guiño como que, no me gustó tu respuesta. El tipo es inteligente. ¿Cómo la va a leer? ¿Cómo se va a sugestionar? ¿Cómo lo va a procesar? ¿Ok? Margarita nos puede explicar eso mucho mejor que nosotros. Y además partimos de otro tema que yo creo que es soberbia de abogados. Los abogados creemos que nos damos cuenta cuando la gente miente, porque se puso nerviosa, porque sudó, porque no se sienta bien en la silla. Eso es mentira. Eso es mentira. Los abogados no tenemos capacidad de darnos cuenta de que está mintiendo. Eso es un paradigma que tenemos, que el tipo que suda miente. Eso no es así. Con inteligencia artificial seguramente lo lograremos. Pero los estudios te dicen que una persona que no tiene el ojo bien entrenado no tiene esa capacidad. Entonces la gran pregunta, y yo les digo, yo tengo más una duda que una respuesta, es ¿qué debemos hacer? ¿Lo que estamos haciendo está bien? Yo particularmente creo que no. Yo escucharía a Margarita. Vamos a volver a Margarita, pero quisiera darle la oportunidad ahora a Arturo que nos dé su visión sobre si el coaching de testigos es legítimo o no y qué línea no debemos cruzar en todo caso. Sí, yo ahí, como les decía antes, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho Daniel y Luis Enrique en cuanto a la preparación, lo primero es saber, darle la tranquilidad de lo que interesa saber es efectivamente lo que conoció y lo que recuerda. Y en mi opinión, eso no se puede forzar mucho más que eso y viene la evaluación de qué tanto puede servir o no el testigo antes de seguir con más reuniones de
de simulacros de la audiencia. Pero quería colgarme de algo que esbozó Daniel, porque normalmente en estos litigios en que difícilmente lo puede asumir el desafío un solo abogado y hay equipos legales, a veces la falta de humildad de los abogados también impide que reconozcan que también al abogado que interroga siente, piensa y le pasan cosas frente a un testigo. Entonces, muchas veces también hay que discriminar dentro de los equipos legales, por mucho que lo lidere una u otra persona, quién va a ser ese abogado que va a saber reaccionar frente a un testigo en una audiencia que puede estar faltando a la verdad o precisamente quizás con un recuerdo o al cual le han inyectado algún recuerdo falso. Ocupo la palabra inyectar de manera coloquial, Margarita, pero me refiero a que ese es un desafío también de los equipos legales y que muchas veces cuesta asumirlo. Gracias, Arturo. Ahora quiero darle a Margarita la palabra y yo lo pondría en dos preguntas, Margarita. Bueno, tú nos pusiste el problema de los recuerdos falsos, el problema de la sugestión. Hay un debate interesante aquí sobre la legitimidad del coaching, porque eso en la visión de Daniel, sobre todo, contaminaría al testigo y por lo tanto ahondaría en los recuerdos falsos. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo debería conducir un abogado el proceso de preparación del testigo para lidiar mejor con el problema que tú nos has presentado y que le preocupa a Daniel en particular? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es el problema de los recuerdos, no sé si falsos o la falta de recuerdos de los árbitros. Porque los árbitros también tienen una memoria frágil y en mi experiencia se pueden demorar 1 año entre la audiencia y su laudo, 2 años o 3 años si hablamos de casos de inversión. Y me preocupa la pérdida de memoria de los árbitros cuando les toca ya escribir el laudo. Con eso tú cierras. Vale. Y en un minuto, creo. A ver, la primera pregunta, ¿cómo debería? Yo creo que estaría de acuerdo en el tema de la familiarización, o sea, porque si no, un no experto se pierde. Entonces es necesario porque además las reglas de cada país también son distintas, entonces sería absolutamente necesario. Pero la otra parte que sería en cuanto al contenido, quizás la única forma de primero de saber lo que, aunque me imagino que también hay documentación previa muchas veces respecto a lo que puede haber visto el testigo, sería preguntar en términos lo más amplios posibles lo que ha pasado, o sea, tener la información previamente por adelantado para poder, digamos, manejarlo después, pero después también, de alguna manera, yo sí entendería la preparación en el sentido de te voy a hacer preguntas de este tipo, pero no la lista de preguntas. La lista de preguntas me parece que hace que todo sea muy artificial y además a mí me ha pasado alguna vez que el abogado me ha dado alguna lista y no he sabido, se me olvida. Y luego el otro problema, que sería el de los árbitros, yo creo que espero que esté todo grabado para los árbitros, porque si no 2 años después es imposible recordar prácticamente nada. O sea, yo creo, y sobre todo lo que se refiere a detalles, que supongo que son los importantes, detalles digamos, de calado, pero que son de interés. Entonces yo creo que ahí acudir a las grabaciones y a las transcripciones sería lo más sensato. Pero si no, su problema es que tienen mucha más información. El testigo tiene la suya nada más. El árbitro tiene que tener la de todos los que han pasado delante y distinguir y discriminar de quién procedía cada una de ellas, que es la tarea más difícil. A todo el mundo le habrá pasado lo de contar un chiste al que se lo había contado previamente. Nos olvidamos de las fuentes que nos ha contado algo y quedamos fatal. En este caso, yo diría eso. Me están dando un... Sí, estamos ya fuera de tiempo. Gracias. Muy agradecidos con todos. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas.